¿Qué tal? Hoy vamos a hablar acerca de los filósofos de la filosofía medieval. Empecemos por San Agustín de Hipona. Es uno de los filósofos más influyentes de la Edad Media. Su filosofía tiene como base la teología cristiana y sus principales preocupaciones fueron el mal y Dios, el mal y la orden del mundo y el mal y la libertad. La filosofía de San Agustín está ligada a su experiencia vital y las ciudades de Cartago, Roma y Milán dejaron una importancia en el pensamiento del filósofo. Un pensamiento que recibió una gran influencia de Plotino. Así San Agustín construyó su sistema filosófico bajo categorías neoplatónicas de las verdades eternas que existen en el espíritu humano. La fe se convierte en fundamental para la búsqueda de la verdad, siendo la dialéctica entre la fe y la razón fundamentales para explicar la relación entre el alma humana y Dios. Hablemos también de Manlio Torquato Severino Boecio. Fue un filósofo lógico y matemático romano, conocido por su obra La Consolación de la Filosofía, escrita en prisión mientras esperaba su ejecución. Algunas de las ideas fueron el bien supremo. Para Boecio, el bien supremo es Dios, fuente de todo ser y felicidad. El papel de la razón es la herramienta principal para alcanzar el conocimiento y la virtud. La importancia de la virtud es el camino hacia la felicidad y la paz interior, la providencia divina. Boecio creía que Dios gobierna el mundo con sabiduría y justicia a pesar de las apariencias. La naturaleza del mal. El mal es la ausencia del bien y no tiene existencia propia. En La Consolación de la Filosofía, Boecio explora preguntas fundamentales sobre la vida, el sufrimiento y la justicia a través de un diálogo con la filosofía personificada. Boecio encuentra consuelo y esperanza en la razón y la fe. Hablemos también de Juan Escoto Erígeno. A pesar de que su origen está envuelto en misterio, este pensador irlandés llegó a la corte carolingia en el 850 para dirigir la escuela palatina de Carlos el Calvo, lugar que se convirtió en uno de los enclaves más importantes del pensamiento occidental durante la Alta Edad Media, etapa que llegó a denominarse Renacimiento carolingio. Por tratarse de un periodo estable en el que los poderes religiosos y políticos se integraron creando suerte de imperio cristiano. En este contexto, Escoto elabora sus teorías inspiradas en el neoplatonismo, pero introduciendo ideas que le valdrían una condena por herejía, que pudo eludir por la protección real el valor que dio Escoto a la razón como fuente de conocimiento verdadero. Es una de sus grandes aportaciones frente a otros pensadores cristianos procedentes. También hablemos de San Anselmo de Canterbury. Fue un monje benedictino, filósofo y teólogo italiano que se convirtió en arzobispo de Canterbury. Es conocido por su enfoque en la razón y la fe y por su influyente argumento ontológico para la existencia de Dios. Anselmo creía que la fe y la razón no eran mutuamente excluyentes, sino que se complementaban. Su famosa frase, fe que busca entendimiento. Para él, la fe era el punto de partida, pero la razón podía y debía usarse para profundizar en la comprensión de las verdades de la fe. La contribución más famosa de Anselmo a la filosofía en su argumento ontológico para la existencia de Dios, en su obra Proslogion, argumenta que la propia definición de Dios como aquello mayor que lo cual nada puede pensarse implica su existencia, su razonamiento es que si Dios solo existiera en la mente, podríamos concebir un ser aún mayor, que también existiera en la realidad, lo cual sería una contradicción. Por lo tanto, Dios debe existir tanto en la mente como en la realidad. Bien, ahora hablemos de Pedro Abelardo. Fue un destacado filósofo, teólogo y lógico escolástico francés del siglo XII. Es conocido por su enfoque innovador de la filosofía y la teología.
La filosofía de Abelardo se caracteriza por su enfoque en la razón y la dialéctica. Creía que la razón era una herramienta fundamental para comprender el mundo y la fe. Su enfoque se centraba en el análisis lógico y la argumentación racional. Algunas de sus ideas fueron el problema de los universales. Abelardo abordó el debate sobre la naturaleza de los universales proponiendo una solución que conciliaba las perspectivas realistas y nominalistas. La ética. Abelardo desarrolló una ética basada en la intención y la conciencia destacando la importancia de la voluntad y la responsabilidad individual en las acciones morales. La teología aplicó y la razón al estudio de la teología, buscando comprender los misterios de la fe a través del análisis lógico y la argumentación racional. Bien, ahora hablemos de Santo Tomás de Aquino. Fue un filósofo y teólogo italiano del siglo XIII, considerado uno de los principales exponentes de la filosofía escolástica y un referente en la teología católica. Su pensamiento se caracteriza por la síntesis entre la filosofía aristotélica y la teología cristiana. Algunas de sus ideas fueron la fe y razón. Buscó armonizar la fe y la razón, sosteniendo que ambas son fuentes de conocimiento válidas y complementarias. Existencia de Dios. Propuso 5 vías para demostrar la existencia de Dios a partir de la razón natural basadas en la observación del mundo y en principios filosóficos. Estas vías argumentan que el universo necesita una causa primera y un motor inmóvil que es Dios. Ley natural. Desarrolló la teoría de la ley natural que establece que existen principios morales universales y objetivos basados en la naturaleza humana y en la razón. El ser humano. Consideraba al ser humano como un compuesto de cuerpo y alma con una naturaleza racional y libre. En la ética. Su ética se centra en la búsqueda de la felicidad y el bien común. Sostuvo que la felicidad terrena es imperfecta y que la felicidad plena solo se encuentra en la unión con Dios. De su política, defendió la idea de que el poder político debe estar al servicio del bien común y respetar la dignidad de la persona humana. Muchas gracias.